Se fractura alianza PAN-PRI-PRD. La alianza va por México. Otro cateo por el caso Devani. Y el operativo de la Marina en Periférico. ¡Órale! Bienvenidos al Caporal del 7 de septiembre. ¡Comenzamos! El pasado 25 de agosto, en la cuenta de Facebook del Ayuntamiento de Chiautzingo, en el estado de Puebla, fue publicada esta fotografía, entre otras, pero bueno, esta es la del evento principal. Se trata de la donación de 30 uniformes para policías municipales y elementos de tránsito, así como 3 motonetas dadas en comodato. Pero resulta que esta donación fue hecha por la asociación Paso a Paso. Según lo detallan el mismo ayuntamiento en esta publicación de Facebook, ahora te muestro el texto. Según lo detalla en esta publicación, esta asociación está presidida ni más ni menos que por Raúl Salinas de Gortari y por su hijo Juan José Salinas. De hecho, el ayuntamiento agradece en este texto directamente al hermano de Carlos Salinas de Gortari. El ayuntamiento, presidido por el PBMista Salvador Domínguez, pues se congratuló de esta donación. En respuesta, el gobernador poblano, el morenista Miguel Barbosa, pues emitió una tremenda condena sobre este acontecimiento en la conferencia de prensa de este martes 6 de septiembre. Al señor presidente municipal de Chiautzingo, que yo, si hubiera sido presidente municipal en lugar de él, no le hubiera recibido nada a Raúl Salinas de Gortari y familia. Es lo primero. Y después decirle, bueno, sí, que ya lo hicieron, pues yo de verdad lo que haría, le sugeriría al presidente municipal es que le devolviera todo a Raúl Salinas de Gortari. Sí, no, le devolviera todo. Hay que tener mucha dignidad en el ejercicio de la autoridad. Mucha dignidad, nada más. ¿Y cómo va la polémica en torno al rompimiento de la Alianza Va por México? Gracias a la propuesta del PRI de permitir al gobierno federal que mantenga al ejército en las calles hasta el 2028. Bueno, recordarás, diputados federales del PRI hicieron esta propuesta que ha tenido el beneplácito del gobierno federal y de Morena, pero ha sido severamente criticada por otros grupos de priistas, así como por el PAN y por el PRD. En coincidencia, el gobierno de Campeche anunció que dejaría de balconear a Alejandro Moreno con los audios de conversaciones privadas que tiene Laida Sansores en su poder, lo cual le ha valido críticas al tricolor de haber negociado con el gobierno federal esta iniciativa de reforma a cambio de que se le perdone el desafuero a Alejandro Moreno, líder nacional del PRI y también diputado federal. En este contexto, la mañana de hoy, miércoles 7 de septiembre, las dirigencias del PAN y del PRD anunciaron mediante este comunicado que emitieron de manera conjunta la suspensión temporal de la Alianza Va por México y pidieron al PRI que honre la plataforma electoral común a la que se comprometió. Este anuncio del PAN y del PRD ocurrió minutos antes de la conferencia que había programado desde ayer Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, anunciada para hoy mismo a las 10 de la mañana. Ahora bien, ¿qué ocurrió a las 10? Alejandro Moreno salió a dar la conferencia, aseguró que no hay ruptura con el PAN y con el PRD y que la alianza sigue vigente. Sobre lo dicho minutos antes por el PAN y el PRD en el comunicado que te mostré, aclaró que no es una ruptura sino una pausa y defendió que el ejército siga en las calles. Revolucionario institucional. La Alianza Va por México no está en riesgo. Siempre he tenido comunicación con los dirigentes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, y por supuesto que se respetan sus posturas. A la par, en las redes sociales ha vuelto a la memoria el saludo que Alejandro Moreno le dio al secretario de Gobernación, Adán Augusto, cuando este último acudió a la Cámara de Diputados Federal a entregar el cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué le dijo Alito, secretario? Lo saludé. Pero pues, fue un saludo de unos 30 segundos, ¿no? Eso es un saludo. ¿Qué más le dijo? ¿Qué Nada le más, dijo? lo saludé.
Tal ha sido el peso de las críticas que ambos en las últimas horas han manifestado sus posturas sobre ese saludo del pasado 1 de septiembre. Secretario de Gobernación, es un saludo normal entre políticos que están en un mismo país, que estábamos en el recinto legislativo y lo menos que podemos tener es respeto. No ha habido ningún diálogo que ahora usted un ejercicio de imaginación refiere. Por su parte, el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano, reconoció que la permanencia de la Alianza Va por México está en vilo, y aunque reconoció que la suspensión de hace unas horas anunciada no es una ruptura definitiva, afirmó que todo depende, todo es responsabilidad del PRI. Ahora bien, ¿qué ha dicho el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo esto? Su postura ya la manifestó ayer martes 6 de septiembre en la conferencia matutina. Y el PRI ¿sí? plantea ayudar haría muy bien y que se deslinde ya incluso de la alianza con el PAN. No, eso ya es su asunto, que se deslinde del conservadurismo, de lo rancio. No es que se aproveche y con lo mal que le ha ido ahora sí que se esté colgando pues de su fama. ¿Cómo? No es que se esté aprovechando el PRI y con lo mal que le ha ido electoralmente pues que aproveche ahora sí que lo que ha tenido Morena en algunas pues cuestiones también pues cualquier partido lo que busca pues es salir adelante, y si les está yendo mal pues solo que sean masoquistas, o sea, ¿qué hacen? Sí, por eso existen los divorcios, o sea, no, o sea, lo recibirían de este lado. no, yo no sé, ese es otro asunto. A mí lo que me importa es el que podamos juntos llevar a cabo la transformación. ¿Y cómo va el caso de Devani Escobar? La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó ayer martes 6 de septiembre un nuevo cateo en una casa ubicada en la colonia Paseo de los Andes, en el municipio de San Nicolás, en Nuevo León. En ese domicilio vive una mujer que era gerente de este hotel, del motel Nueva Castilla, donde fue encontrado el cuerpo de Devani. El cateo se deriva a que está siendo investigada esta mujer por falsedad de declaraciones. Allí fueron asegurados 2 teléfonos, 2 memorias micro SD, una memoria USB y una cámara de videograbación. Se trata del segundo cateo en domicilios hechos a trabajadores o extrabajadores del motel. De hecho, en el primer cateo también fueron asegurados dispositivos de almacenamiento. Hasta el momento en que estoy haciendo esta transmisión, sobre los 2 aseguramientos, las autoridades no han informado qué información contenían los dispositivos. ¿Qué pasó en Periférico? Que la Marina comenzó a revisar las cajuelas de los automóviles, hecho que quedó captado en video y que rápidamente se ha viralizado. Oh, no, me están abriendo cajuelas. ¡Órale! Se me hace que a tipo hace un secuestro, fíjate. No sé por qué me late. También. Esto ocurrió hoy miércoles 7 de septiembre, de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal del municipio de Atizapán, en el Estado de México, Fabián Gómez. Se enteraron del secuestro de una mujer en su municipio, por lo que solicitaron apoyo a la Marina. Entonces fue realizado un operativo conformado por personal de operaciones especiales de este municipio y de elementos de la Marina comisionados a la seguridad del Estado de México. Sabían que el secuestrador viajaba en un vehículo y que se había internado a Periférico, una vialidad que recorre la circunferencia de la Ciudad de México y que en algunos puntos se adentra a municipios mexiquenses aledaños. Es por ello que los vehículos comenzaron a ser detenidos por estos elementos y a ser revisados, cajuela por cajuela, hasta que finalmente dieron con la víctima. La encontraron en efecto en la cajuela de un vehículo en Periférico, en un taxi para ser exacto. Sin embargo,
el conductor del taxi no fue localizado, se dio a la fuga, de tal forma que el reporte, el balance de este operativo es de una mujer rescatada. Este hecho cobra especial relevancia por el contexto en el que nos encontramos en este momento, que ha desatado una intensa discusión en México sobre la participación de las Fuerzas Armadas en los trabajos de seguridad pública en el país, trabajo que debería por ley actual, vigente, ser competencia de los policías. Mientras el video comenzaba a viralizarse, por un lado, había quienes criticaban la revisión de las cajuelas por parte de elementos federales y por otro lado, había quienes aplaudieron este operativo principalmente por el balance que es el rescate de la mujer que estaba en la cajuela. Te muestro de nuevo el video, te lo muestro completo. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. No, me están abriendo cajuelas. ¡Órale! Se me hace que a tipo hace un secuestro, fíjate. No sé por qué me late. A mí también. ¿Pero de quién? No sé. Deja que pase acá.